Vámonos sin más preámbulo a la entrevista exclusiva de Así Sucede. La entrevista exclusiva Así Sucede León. Bien, y esta tarde me da mucho gusto saludar y recibir aquí en el estudio al magistrado del 16º Circuito del Poder Judicial de la Federación, el doctor Ariel Rojas Caballero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Encantado, Jesús, de estar aquí en tu programa. Saludos a tu gran auditorio. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a hablar, si le parece bien, de la reforma judicial, como la está proponiendo el partido en el poder, el propio gobierno. Todo parece indicar que no van a quitar ni una coma de cómo se está planteando el proyecto y se van a elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Primero que nos explique cómo afectaría esta situación al interior del Poder Judicial. Prácticamente desaparecería de cómo lo conocemos y cuáles son los riesgos. Sí, Jesús, fíjate que pues hemos estado trabajando. La semana pasada estuve en los foros que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México y pues sí te puedo decir que el consenso de los académicos con el que coincidimos en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación es que esta reforma, además de que es muy costosa, es tortuosa, es regresiva, pues lo que va a hacer es que va a dejar a las mexicanas y a los mexicanos sin un poder judicial independiente y profesional. Lo que está en riesgo aquí es que, como tú sabes, actualmente las juezas y jueces de distrito, las magistradas y magistrados de circuito, se designan mediante un concurso de oposición a través de la carrera judicial. Ahora esta iniciativa del presidente de la República pues lo que plantea es que haya una preselección, y aquí creo que es donde hay que poner el acento, una preselección de los candidatos por parte del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la Suprema Corte. De tal manera que pues lo que se está planteando es que órganos políticos escojan a los candidatos que finalmente van a llegar a la boleta. Y bueno, pues también se ha visto que el senador Ricardo Monreal habla de que costaría de 3,000 a 3,500 millones la elección, la candidata electa 7,000, la Corte adelantó que costaría 30,000 millones de pesos. Y bueno, simplemente el INE dice que no tiene bases para hacer esta elección, porque bueno, sería una cantidad de candidatos. Si se cumple a pie de la letra lo que hablan los transitorios de esta reforma, pues la primera elección sería para aproximadamente 10,152 candidatos. La elección se haría por circuitos. Por ejemplo, yo pongo la situación de que pues no vamos a recibir una boleta, sino un folleto o una sección amarilla para escoger los candidatos. Pero eso es la intencionalidad de la reforma, es la captura del Poder Judicial. Primero la purga, porque el segundo transitorio dice que todos nos vamos a la calle, todos los jueces, que el pueblo de México le ha invertido dinero en su formación, y no solo el pueblo de México, porque te he de comentar que también a través de la iniciativa Mérida se han capacitado jueces del sistema acusatorio penal en Puerto Rico y en los Estados Unidos, con dinero del gobierno americano. También esta iniciativa pues echa a perder todos los esfuerzos que se hicieron en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su versión nueva, en el TEMEC, en la justicia laboral, que fue impulsada fuertemente por canadienses y americanos. Entonces, pues todos estos esfuerzos, incluso ya internacionales, pues se ven frustrados. Y por la intencionalidad política de purgar el Poder Judicial, porque destituye ministros, magistrados y jueces, y establece pues este sistema que yo digo que es tortuoso, oneroso, y además que no garantiza ni independencia ni imparcialidad. Es lo que le iba a mencionar. Por lo que parece, y lo que hemos escuchado de varios analistas, pues sería como una venganza del presidente de la República, porque varias de sus propuestas no pasaron, porque son anticonstitucionales en ese sentido. Y por otra parte, pues le quitaría la autonomía al Poder Judicial. Sí, fíjate que lo más grave, como ya adelantaba, de esta iniciativa es que atenta contra dos principios fundamentales de la judicatura y que en el Poder Judicial de la Federación hemos cuidado mucho.
que es el de la independencia y el del profesionalismo. Independencia que involucra que el juez resuelva en condiciones de igualdad una controversia, tratando las partes igual, de la misma manera, y con parámetros estrictamente jurídicos, sin presiones, rechazando presiones de factores políticos, económicos, sociales. Y el profesionalismo, que involucra que quien llegue a dirimir una controversia pues sea una persona capacitada, experimentada, porque además los juzgados y tribunales de todo el país tienen mucho trabajo. Entonces no nos podemos dar el lujo de una curva de aprendizaje. Entonces, por eso la carrera judicial es tan maravillosa, porque pues el que se hace juez ya fue secretario, entonces no llega a aprender, sino claro, que va a desarrollar lo que ya sabe y lo que sabe con conocimientos prácticos y teóricos, ¿no? Así es. Y pues en ese sentido, pues ahora lo que vemos en las convocatorias, pues prácticamente lo hemos escuchado del propio presidente, es decir, lo minimiza. Dice que pues cualquier joven que egrese de la carrera estaría listo para ser un juez. Cuando, pues usted sí nos puede platicar cuánto tiempo le llevó para ser magistrado, ¿no? Y ahora pensar en que alguien, y eso no nada más para ser juez, que es muy difícil, pero para cualquier oficio no es salir nada más de la carrera, se tiene que, como usted dice, una curva de aprendizaje, pero con esto, pues pareciera que se está minimizando el conocimiento y el trabajo de los jueces. Sí, pues hemos escuchado con mucha preocupación que el presidente de la República piensa que dictar sentencia, resolver con justicia, con parámetros jurídicos una controversia, pues es una cosa muy sencilla. Y la verdad, se ha hecho muy bien el símil con la cuestión de un cardiólogo. Cuando uno necesita una operación de corazón abierto, quiere el mejor cardiólogo disponible, no el que haya sido electo en el hospital como el más popular, ¿verdad? O preseleccionado políticamente por alguna cuestión por el director del hospital y luego sometido a votación de todo el personal. Creo que no, esto amerita, es un oficio calificado, muy serio, donde está en juego la vida, la libertad, las propiedades de las personas. Y en el caso del Poder Judicial de la Federación, fíjate, Jesús, que esto, lo más grave es esto, de que, pues, como tú sabes, nuestra competencia más importante es el juicio de amparo, que protege los derechos humanos tanto de fuente constitucional como de fuente internacional. Entonces, con esta captura que se quiere hacer del Poder Judicial de la Federación, pues lo que se va a hacer, el 46.3% de los amparos son amparos administrativos, es decir, contra el gobierno, pues es que va a haber jueces leales al régimen, porque ya fueron preseleccionados políticamente. Entonces, esta reforma, hay que decirlo claramente, y se reiteró mucho en estos foros de la UNAM, es que no tiene la intención de mejorar el Poder Judicial. Tiene la intención política de purgarlo y capturarlo, para mal, porque pues los derechos de las mexicanas, de los mexicanos, pues no estarán salvaguardados. Y bueno, pues esta preocupación se ve en los mercados internacionales, que pues aunado a otras situaciones, pero ha hecho que el peso lleve 2 meses de pérdidas, que las calificadoras ya alerten como Fitch de que esto va a agravar la debilidad institucional del país y la gobernabilidad del país. Así es, y ya lo vimos en los mercados, y eso que apenas está en trámite, todavía no se aprueba. Cuando se apruebe dice que ahí puede haber fugas de capitales, obviamente, pues al decir, bueno, ya no es independiente el Poder Judicial, ahora tendrían que cuidar ellos también sus intereses. Y también preguntarle, magistrado, usted dice que fieles al régimen serían los jueces, pero no nada más a los jueces, porque en las campañas tendría que haber dinero, y puede ser dinero de pues actividades ilícitas, del narcotráfico, de los grupos delictivos, y también ellos seguramente, como han sido con los cuerpos policíacos a nivel nacional, y también pues tendrían o lucharían por tener sus propios jueces. Sí, fíjate que, por ejemplo, se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa como ejemplos de esto lo que pasa en Estados Unidos. Ya el relator de las Naciones Unidas señaló su preocupación por este sistema de elección que se hace de los jueces en varios estados de los Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que pasa?
que los grupos de interés, los grandes despachos, pues financian, apoyan la candidatura de determinados jueces para cuando se necesite, ¿verdad? Claro. Aquí lo más grave es también, como bien lo señalas tú, la intromisión del crimen organizado, porque no solo puede ser un apoyo velado económico, pero también puede ser presiones y amenazas del crimen organizado. Entonces, pues sí hay que estar muy alerta porque pues esto, como yo digo, lejos de terminar con la corrupción, los conflictos de intereses o favorecer a los grupos de interés y al crimen organizado, pues va a institucionalizar estos problemas. Por eso es una iniciativa de reforma constitucional que parte de un mal diagnóstico, porque no tiene el diagnóstico correcto, y la solución que presenta pues es desafortunada, totalmente en contra de la evolución natural de las instituciones y en contra de estándares internacionales, que si quieres comentamos. Así es, eso me gustaría tocar el tema. Veíamos el artículo de José Ramón Cosío Díaz, un gran maestro del derecho, y bueno, pues él decía eso, que el pasado 29 de julio, la actual Relatoría Especial de las Naciones Unidas, y rindió un informe sobre la iniciativa de las reformas judiciales presentada el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador y sostiene que de llegar a aprobarse tal iniciativa sin modificaciones sustanciales se socavaría la independencia de la Judicatura Nacional. Fíjate que esta es una recomendación, digo yo, que hace la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, la doctora Margaret Satterthwaite. En esta recomendación se hace un análisis, es un documento muy importante porque se hace un análisis de toda la iniciativa y como dice mi amigo José Ramón Cosío, pues está alertando que se está violando los estándares internacionales en materia de independencia judicial. Desde luego, el tema de desaprovechar los esfuerzos de carrera judicial y volver al tema de la elección, pues desde luego que pone una alerta grande, señala la relatora que pues esto ya ha sido reprobado porque el modelo que se toma es el de la Constitución de Bolivia de 2009 de Evo Morales. Pero en Bolivia nada más se escogen a 28 propietarios y 28 suplentes. En el caso del Poder Judicial de la Federación nada más seríamos 1,647 jueces y magistrados. Entonces esto habla de la locura. Aún así, el relator en una visita especial que hizo a Bolivia reprobó este sistema. También este sistema que está en Estados Unidos ha sido reprobado también por la falta de independencia por parte de esta relatoría. Y fíjate que sí, creo que es importante que la gente entienda lo importante que es esto, porque pues ya hubo una declaración del presidente López Obrador regañando a la relatora que por qué se mete. Bueno, se mete porque México es parte de la Organización de las Naciones Unidas uno de los órganos más importantes de la organización es el Consejo de Derechos Humanos, que es el foro más importante en materia de derechos humanos del mundo. Uh-huh. El Consejo de Derechos Humanos se auxilia de mandatos especiales como la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados. Esta es la relevancia. Esto es una mandataria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la que le está diciendo al gobierno mexicano, vas a incurrir en responsabilidad internacional si apruebas esta iniciativa. ¿Y qué están preparando? Supongo que alguna defensa por parte de los jueces, ¿no? De la Asociación de Jueces y Magistrados a nivel nacional. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque en el papel vemos, como le reiteramos, que no van a cambiar una coma, que como va la reforma propuesta por el presidente de la República. ¿Qué sigue? Después de esto, en dado caso que en septiembre, y por lo que vemos va a ser así, ¿qué va a seguir ahí? A ver, el camino que se ha visto es que la Comisión de Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura, es decir, la que acaba, apruebe el día 20 de agosto la iniciativa. A veces tenemos mensajes contradictorios. Algunos dicen y ya está incluso circulando el dictamen, donde se avala
tal como cual se presentó. Sin embargo, creo que ya ha habido incluso dentro del grupo del partido hegemónico, pues ahí ya vieron que pues es una locura, la marcha de la locura, como le llama Jesús Silva Márquez a esta iniciativa, la marcha de la locura, pues ya están viendo que, primero que nada, no hay dinero para hacer esta elección. O sea, el gobierno federal entrante va a tener pocos márgenes de acción. ¿Por qué? Porque la mayor parte del presupuesto está comprometido para terminar las obras faraónicas del presidente y las ayudas sociales. Y las ayudas sociales, pues la gente votó por ellas y están en la Constitución, eso no se puede quitar. Entonces, hay poco margen de acción ya en el gobierno federal, entonces están viendo que no hay recursos. Segundo, que se va a generar una grave crisis en la administración de justicia, porque ¿qué va a pasar con todos esos juicios que están en trámite? Imagínate las audiencias en el sistema acusatorio de un día para otro, no puedes cambiar de juez. Entonces, hay muchos detalles que no están previstos y que deben hacer entender, sobre todo la cuestión económica, la cuestión práctica de implementación de la reforma. Luego, bueno, la pretensión que ellos tienen es que ya aprobarlo en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta legislatura permitirá que ya una vez instalada la 66ª legislatura, lo puedan aprobar durante el mes de septiembre. Y eso involucra que ya no va a haber trabajo en la comisión, sino que lo van a pasar al Pleno directamente. Tal cual. Esto puede ser gravísimo porque pues, estamos viendo todos los inconvenientes que tiene, tanto prácticos como jurídicos, como políticos que tiene esta iniciativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a seguir? Pues bueno, por parte del Poder Judicial de la Federación va a haber acciones muy serias de protesta si se piensa seguir con esta locura, porque pues nos convocaron a unos diálogos nacionales, pues que no fueron diálogos, ¿no? Porque pues no tomaron en cuenta pues todas las opiniones que se dieron por parte del foro, de la academia, del mismo Poder Judicial, de la locura que involucra esta iniciativa, de lo que hay detrás de esta iniciativa. Y bueno, pues vamos a hacer acciones de resistencia civil para dejar claro, visibilizar a la sociedad y ahí sí queremos el apoyo de la sociedad, de que esta no es una lucha por los supuestos privilegios que tiene el Poder Judicial de la Federación, sino es una lucha por la defensa de los derechos de las personas, como lo dice la relatora de Naciones Unidas. Entonces, vamos a hacer acciones de resistencia civil. Viene un paro de labores, un paro que a lo mejor puede ser indefinido. Lo iremos evaluando, viendo cómo están las circunstancias, pero si sigue el camino esta marcha de la locura de aprobar esta reforma constitucional, desde luego ya esta misma opinión, esta recomendación de la relatora ya nos está sirviendo como prueba anticipada para el proceso que vamos a llevar ante la Comisión Primero Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, y algunos compañeros también están optando por el sistema universal, llevarlo al Comité de Derechos Humanos, que es el órgano facultado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para ventilar casos individuales, ¿no? Bien, y en dado caso de que esto avanzara, pues obviamente quienes van a pagar los platos rotos pues son las personas que tienen un juicio, ¿no? Porque se va a quedar todo en stand-by, o sea, todo va a quedar frenado, no van a avanzar, no va a haber audiencia, ¿no? hasta que se resuelva esta situación, y eso pues va a traer una severa crisis. Sí, fíjate que lo que estamos alertando es que a quien más va a afectar esta reforma, pues en este porcentaje que te decía de asuntos contra el gobierno, 46.3, pues hay un alto porcentaje, yo creo que diría del 10 al 15%, que son asuntos, amparos que se promueven con temas de salud. ¿Por qué? Porque pues, fracasó el Seguro Popular, el sustituto del Seguro Popular, el INSABI, el IMSS Bienestar no ha podido dar resultados. Los estados que no han entregado los servicios de salud tienen limitaciones presupuestarias. Entonces, hay muchos amparos de salud. Hay contra el Seguro Social, contra la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y Federal. Pues todos los temas que tienen que ver con cuestiones familiares en amparo,
en cuestiones civiles, etcétera, que son cosas muy delicadas. A quien más va a afectar son a las personas más débiles. Porque pues los ricos de este país pues tendrán manera de resolver sus controversias. Los grandes inversionistas ni siquiera acuden a los tribunales nacionales, son arbitrajes internacionales que además son muy costosos. Pero a quien más va a afectar es a las personas más débiles, a los más pobres. Por eso digo que creo que esta iniciativa es una traición a los principios de la 4T. Por el bien de todos, primero los pobres, a los que va a afectar más es a los más pobres esta reforma. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en Guanajuato se han resuelto muchas de estas controversias vía amparo, debido a que pues ustedes han ordenado que se les dé la salud porque se las ha negado el gobierno federal o alguna otra instancia. Sí, a ver, recordemos que en la pandemia pues se promovieron, tenemos los datos de aproximadamente unos 1,000 amparos, incluso varios de ellos con un gran número de menores para la vacunación del COVID, porque el gobierno federal no quería vacunarlo. Muchos amparos se promovieron por el personal médico porque no les querían vacunar, dar prioridad para la vacunación o no les daban los instrumentos para atender la pandemia. Pues aquí esto ilustra, pues por ejemplo, todos los temas de hemodiálisis que los asesores públicos federales promueven los amparos para que se den a las personas con insuficiencia renal grado 5, se les den esos tratamientos médicos. Entonces, todo esto pues va a ser muy difícil que se pueda atender con la velocidad y la certeza y el profesionalismo que se requiere. Bien, ahora le pediré un mensaje a la población, porque bueno, desde Palacio Nacional, cada vez que pueden, exhiben a los jueces por alguna soltura de algún personaje importante, por alguna controversia, y el presidente sale a decir, ven, le estoy diciendo toda la corrupción que hay aquí. ¿Qué decirle a la gente sobre esta situación, sobre lo que dice el presidente de la República? Y si ustedes desde dentro del Poder Judicial ven que sí es necesaria una reforma, no tan extrema, pero sí es necesaria una reforma al Poder Judicial. A ver, mira, yo creo que lo más importante es que la gente tenga muy claro que esta reforma al Poder Judicial es a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Nada tiene que ver con las policías y los fiscales, que creo que ahí es donde está el mayor problema. El 56%, según una encuesta de Mitofsky, de los mexicanos tenemos como principal preocupación la seguridad pública. En consecuencia, creo que lo que es más urgente es hacer una reforma judicial, sí, pero en materia penal, para combatir a la delincuencia, para combatir al crimen organizado. Esa es la reforma judicial que necesitamos. Hay un estudio de México Evalúa, Hallazgos se llama, sobre el sistema penal, que alerta de que pues esa gran reforma del sistema penal al sistema adversarial penal pues tiene muchos problemas. Yo creo que es una reforma que fue muy garantista, pero que no le está sirviendo a la sociedad. Entonces, por eso la molestia del presidente, pero pues los jueces aplicamos la ley, la Constitución, y se tiene que resolver pues con la ley en la mano. Las audiencias son públicas, todas las personas están viendo lo que están resolviendo los jueces penales. Entonces, creo que sí necesitamos una reforma judicial. Sí. La reforma judicial debe empezar por el sistema penal, revisar el sistema penal, revisar los estándares de seguridad, fiscalías, ministerios públicos, etcétera. Y luego entender que el 80-85% de los juicios en el país se ventilan en el fuero común. Y los mayores problemas que le duelen a la gente tienen que ver con menor número de jueces. La OCDE dice que debe haber 65 jueces por cada 100,000 habitantes. En México, según algunos analistas, hay 2.2 a 4.4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y uno se pregunta, y bueno, pues aquí está la causa del rezago, de por qué no se resuelven las controversias en el fuero común en los términos que establece la ley. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la que agrupa a los tribunales superiores de justicia de los estados, ha insistido en que en el presupuesto de cada estado se asigne el 2% a la administración de justicia. Con esos presupuestos, ¿qué se debe hacer? Pues tener más jueces.
para que los asuntos civiles, los familiares, las pensiones alimenticias, los problemas de arrendamiento, esto que es el volumen más grande, se ha resuelto pues más rápidamente. Y además, usar esos presupuestos para aplicar toda la tecnología, incluso hasta inteligencia artificial, para que los asuntos salgan más rápido. Entonces, ¿qué se requiere? Presupuestos adecuados, ¿no? Incluso este 2% es un estándar internacional que incluso debería aplicarse para el Poder Judicial de la Federación, porque pues parte de los castigos que nos ha impuesto el régimen actual, pues ha sido los recortes presupuestarios, además del discurso de odio. Como señaló la relatora en esta última recomendación del 29 de julio, sí, hubo una previa ya al presidente de la República por el discurso de odio contra los jueces. Y ya la misma relatora le está diciendo, presidente de la República, estás violando estándares internacionales al generar un discurso de odio contra los jueces. Y creo que pues es terriblemente injusto, porque yo quisiera que preguntaran a los verdaderos usuarios de los servicios que presta el Poder Judicial de la Federación, a esos de carne y hueso que gracias a un amparo, a una suspensión han sido vacunados, se les ha dado su tratamiento de hemodiálisis. Mira, hemos ordenado hasta que se suministre agua potable, todos los conflictos agrarios, todos los conflictos laborales que se resuelven en última instancia en el Poder Judicial de la Federación. Creo que esa gente es la que debería opinar, y ya opinó. Cada año el Consejo de la Judicatura Federal hace un estudio sobre la percepción de la calidad de los servicios que presta el Poder Judicial de la Federación. Cada año. En el de 2023 fueron 9,647 encuestas. Sí. El 96.1% de las personas encuestadas dijo que la calidad de los servicios que prestamos es de bueno a excelente. La percepción de corrupción es del 1%, que está dentro del margen de error estadístico. Entonces, esa es la realidad del Poder Judicial de la Federación. Y si tú preguntas a los abogados que litigan en los tribunales federales, pues van a coincidir con esta opinión, como lo hace la Barra Mexicana o la Asociación Nacional de Abogados de Empresa o el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Esa es la impresión, por eso nos están defendiendo. Así es. Porque aquí es donde se enderezan en tuertos. Pues sí, y bueno, pues aunque el presidente y el partido en el poder dirá que tiene otros datos, ¿no? Y cuando a veces que tengan alguna sentencia que se puede revisar, ¿no? Se puede revisar, va a decir eso y los va a exhibir, como lo que decía la relatora también de los derechos humanos. Y bueno, finalmente quisiera preguntarle, magistrado, ¿cómo está el ambiente al interior del Poder Judicial de la Federación? Cuando ven que están a unos días de esta votación, de este dictamen, ¿cómo usted ve? ¿Cómo encuentra a sus compañeros? ¿Cómo se siente usted? ¿Y qué es lo que dicen? Van juntos en esta situación, pero también lo que vemos es que pues por ahí quieren meterse, ¿no? También ahí están diciendo, a ver, solo es contra los jueces, contra los demás no hay nada. ¿Cómo está esa relación entre los que trabajan en el Poder Judicial de la Federación? Sí, claro, pues el principio maquiavélico de divide y vencerás, ¿no? Creo que el Colegio de Secretarios y Actuarios ha tocado y puesto el dedo en la llaga cuando dice que esta reforma, si bien a ellos directamente no les afecta, al truncar la carrera judicial y que ellos que están involucrados y que llegaron a ser secretarios por carrera, con la legítima aspiración de ser juez y de ser magistrado, pues ese plan de vida se rompe. Se acabó. Se acabó. Entonces, pues ellos por eso también están junto con nosotros en la defensa en contra de esta iniciativa, porque no se trata de las prestaciones, se trata de un plan de vida que se frustra, pero además un plan de vida que va en consonancia con servir a México en una de las instituciones más sólidas, mejor evaluadas. Estaba leyendo una encuesta en la mañana que la evaluación del Poder Judicial de la Federación es muy buena. Y reitero, ahí están los estudios de percepción de la calidad. Entonces, pues el tema es que estamos trabajando por la unidad del Poder Judicial y defender esto en unidad y lo vamos a hacer.
Yo te puedo decir que afortunadamente, hablo de lo que conozco, de lo que vivo en Guanajuato, pues estamos haciendo todas las acciones en plena unidad con el sindicato, los sindicatos, porque son 2 sindicatos del Poder Judicial, con el Colegio de Secretarios y Actuarios y con las asociaciones, la de jueces y magistrados y 2 que hay de compañeras. Muy bien, pues agradecerle esta tarde su presencia aquí en el estudio a el magistrado del 16º Circuito del Poder Judicial de la Federación, el doctor Ariel Rojas Caballero. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jesús. Encantado de estar en tu programa. Gracias. Ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Vamos a hacer una pausa y al regreso más información. En breve tendremos más de Así sucede León.